Buenas tardes con todas y con todos. Nos encontramos de nuevo en este pequeño foro de ciudadanía y paz. Estamos a las puertas de la Semana Santa. Les deseo a todas y a todos una experiencia fuerte de su vida a Jerusalén acompañando a Jesús. La semana pasada contrasté de manera un poco sistemática lo que era democracia directa y democracia representativa y vimos cuáles eran los impases y cuáles también eran los malentendidos entre dos concepciones de la democracia. Voy a seguir en una línea parecida, contrastando esta vez la experiencia de la pertenencia grupal, cultural, religiosa, pertenecer a un grupo determinado y la ciudadanía. Voy a tratar de ver cómo estas dos experiencias distintas, diferentes, pueden a veces ser contrapuestas, eh, pueden neutralizarse mutuamente o pueden, al contrario, por el contrario, unirse para una verdadera transformación de la conciencia colectiva y del bien común. Y creo que estamos también frente a imágenes, acontecimientos que van caricaturizando o subrayando de manera caricaturizada lo que podría ser la pertenencia. Y bueno, ejemplos de ciudadanía fecunda en este momento no tenemos muchas, pero justamente mi propuesta y toda propuesta de este foro, semana tras semana, es tratar de reactivar, de descubrir, de aprender de nuevo a ser ciudadanos y ciudadanas, pero no es muy simple. Voy a partir de, como lo hago en general, ¿no? Como lo hago en general, voy a partir de una pequeña lectura, un análisis muy rápido de la coyuntura en la cual nos encontramos y después miraré sistemáticamente la pertenencia, la experiencia de pertenencia, los desafíos que significan pertenecer a un grupo particular para después hablar de la construcción de la ciudadanía y qué es lo que implica la construcción de la ciudadanía. Y les voy a proponer como conclusión una lectura rápida, pero les invitaría a volver a leerlo con más detenimiento, una lectura rápida de los 4 cantos del siervo sufriente del segundo Isaías, que además son textos muy apropiados para este tiempo pascual, este tiempo de Semana Santa, porque me parece que en estos 4 cantos hay una apertura, como una escuela de ciudadanía no violenta, porque siempre es la preocupación mía en estas reflexiones, cómo proponer una implicancia, un compromiso social, político, no violento desde la fe en una coyuntura de quiebre un poco de todos los vínculos sociales. Bien, entonces primero una lectura coyuntural, una lectura rápida, un pequeño análisis de la coyuntura desde lo que llamaría la pérdida de la conciencia del bien común. Creo que todo el mundo habla de eso, ¿no? O sea, hemos perdido la conciencia del bien común y en esta pérdida surgen de manera comprensible las tentaciones identitarias. Y ahí está justamente el reto. Hemos perdido la confianza en la política y en los políticos de manera casi paradigmática. Ya nadie tiene confianza en los políticos, en la política, en lo político. Y esta pérdida de confianza en la cosa pública provoca un repliegue individualista sobre intereses
inmediatos, muchas veces pequeñitos, restringidos. Yo pienso el repliegue sobre la vida familiar, sobre los compadrazgos, las amistades, los estudios, el emprendimiento, lo que se suele llamar el emprendimiento, pero que también se plantea de manera muy individualista y muy desconectada del bien común, de la cosa pública, del compromiso con el bien común, ¿no? Entonces, un repliegue individualista, un achicamiento en objetivos sobre objetivos que llamarían un poco mediocres. Y bueno, el derrumbe moral, social, cultural en el cual estamos, y espiritual también, ¿no? Estamos ante un derrumbe espiritual catastrófico en nuestra sociedad. Provoca curiosamente una especie de despertar general, pero este despertar pareciera que habíamos estado en una especie de letargo, ¿no? Una actitud dormilona, porque nuestra sociedad más o menos andaba, habían pequeños progresos, podíamos imaginar que íbamos a tener una paz suficiente para ir progresando, creciendo, pero lo que acaba de pasar en el país y que pasa un poco en todos los países vecinos en este momento, eh, provoca lo que llamé la semana pasada una vergüenza saludable, ¿se acuerdan? ¿No? Y esta vergüenza saludable tiene que ver con un nuevo despertar de la indignación, ¿no? Las encuestas demuestran eso de manera cruel, cruda, ¿no? Las encuestas son increíbles, realmente increíbles por los niveles de indignación, de desaprobación de los actores públicos en general, ¿no? Y esta indignación, que es casi caricaturizada, ¿eh? Tiene que ver con la práctica de un poder totalmente de espalda a la realidad. Los actores del poder están de espalda a la realidad, eh, como el famoso mono chino, ¿no? Que se tapa todo, pero aquí son los congresistas, son los gobernantes, que se tapan los oídos, los ojos para no ver que están andando de espalda a la realidad y de espalda a la sociedad como tal, ¿no? 91% de desaprobación o de 78% de desaprobación, eso no es común, digamos, ¿no? No es común. Entonces, realmente hay como una separación, una sociedad que va por allá y que se hunde en los huaicos y en el desprecio, en el odio, en la violencia, y un poder que va por el otro lado exactamente, y ese otro lado cada día nos revela una desfachatez nueva. Entonces, del letargo en el cual estábamos viviendo desde 10, 15 años, pasamos a una especie de despertar de la cólera y de la indignación. Y este despertar brusco, violento, desemboca también en una toma de conciencia social muy cruda y muy dolorosa. Nos encontramos, lo habíamos olvidado, ante un país dividido en dos, una iglesia dividida en dos, y no solamente dividida, pues la división es un hecho, pero confrontada, ¿no? Resurgen los viejos demonios dormidos o tapados, como son el racismo, el odio, la ignorancia recíproca o la ignorancia total, ¿no? También la incapacidad crasa, o sea, una incapacidad dramática de diálogo y de escucha del otro. En todos estos meses no ha habido ni un solo instante de diálogo. Todo ha sido confrontacional, que sea entre el poder y la sociedad civil, o que sea dentro de la sociedad civil a través de las redes sociales en particular,
¿ya? Eh, la imposibilidad, la ausencia total, absoluta de capacidad de diálogo y de escucha. Y en ese contexto ha renacido, está renaciendo una preocupante tentación identitaria por todos lados, ¿no? Eh, Pareciera que la indignación y la cólera, en vez de desembocar en un proyecto, en un intento de diálogo y de escucha mutua, más bien va acentuando las tentaciones identitarias. Yo pienso en la supremacía blanca en Estados Unidos, el fanatismo religioso, fanatismo católico ultra, las iglesias fundamentalistas, las violencias en el islamismo fundamentalista y, por supuesto, a partir de este fanatismo identitario, todos los dramas de exclusión, de separación, de violencia y de agresión sexual, racial, y bueno, podríamos multiplicar los dramas de estas tentaciones identitarias. Yo quisiera subrayar esta tentación porque justamente confundimos pertenencia e identidad, ¿no? Y creo que eso no es correcto, primero no es correcto, y además es muy peligroso desde el punto de vista de la violencia. Acaban de cerrar de manera un poco abrupta el Museo de la Memoria en Lima, no sé para cuánto tiempo, pero creo que ese es típicamente una manifestación de lo que llamaría el identitarismo fanático, que prefiere el discurso ideológico propio de la identidad a la verdad, a la simple verdad. Bien, entonces ese es un poco el contexto en el cual nos encontramos: pérdida de confianza, un largo letargo, donde nos dedicamos a nuestras pequeñas cocinitas, nuestros pequeños proyectos individuales o familiares o grupales, y ¡pum! La vergüenza saludable provoca un despertar violento de la indignación, pero esa indignación revela primero el quiebre, el abismo en el cual nos encontramos, esta división, esta oposición y la incapacidad de dialogar, y la tentación identitaria, que es la verdad por todo el planeta prácticamente, y ahí el catolicismo tiene, sí, un espacio muy preocupante. Bien, a partir de ahí quisiera contrastar pertenencia y ciudadanía, eh, viendo los desafíos de la pertenencia, es decir, sus aspectos necesarios y positivos, pero también sus peligros, y cómo entonces en un segundo momento construir ciudadanía desde la pertenencia. Y terminaré con los cantos del ciervo sufriente. Imposible ser ciudadanos de una sociedad plural, compleja como la nuestra, sin haberse enraizado, sino estar enraizado en una profunda conciencia y experiencia de pertenencia, de yo pertenezco a un grupo determinado, a una historia, a una cultura, hasta a una religión. Yo creo con otros creyentes en una serie de convicciones, comparto con otros una serie de convicciones, y eso marca mi pertenencia. Quizás uno de los dramas y errores de la modernidad haya sido de borrar estos lugares de pertenencia y habernos como aplanados todos en una especie de forma impuesta por todos, ¿no? La cultura de masa, etcétera, ¿ya?
Y nos dimos cuenta que esta negación de pertenencia paraliza a la sociedad. Necesitamos volver a esta experiencia de pertenencia. Pero nuestros espacios de pertenencias son relativamente delimitados, están delimitados, ¿no? Eso es una cultura, una religión, un grupo de convicciones comunes, ¿no? De creencias comunes, pero los espacios donde se manifiesta o donde nos desafía la ciudadanía son espacios mucho más grandes y espacios donde la pertenencia no es automática. Eh, yo creo que la cuestión, por ejemplo, de la peruanidad, que está en el aire desde un siglo, prácticamente un siglo, ¿no? ¿Qué cosa es la peruanidad? Todavía no tiene respuesta satisfactoria, ¿ya? Hay que buscar la peruanidad desde el indigenismo o desde la colonia o desde el criollismo. Yo creo que la noción misma de nación y de patria no implica automáticamente la pertenencia. La nación es una creación histórica artificial. En el fondo, el Perú está compuesto de decenas, por lo menos, de Perúes diferentes, es decir, de grupos identitarios, de grupos de pertenencia diferentes. Y el reto de hacer de estas pertenencias una conciencia nacional, es decir, una ciudadanía, no es tan evidente. Creo que muchas veces nuestro discurso patriótico tan fuerte en el país es un discurso recuperador, pero artificial, y que no llega, no logra su objetivo, que es crear conciencia de pertenencia plural en la nación, ¿no? Y con mayor razón, si la patria, por ejemplo, el Perú, lo que acabamos de decir, ¿no? De una sociedad que va por un lado en su tragedia y de un poder político que va exactamente por el otro lugar, de espalda uno a otro, entonces la patria no puede cumplir con su objetivo de cohesión nacional. El discurso político o patriótico se vuelve un saludo a la bandera y una ilusión. Y creo que es lo que sienten buena parte de la población hoy, al haberse despertado por la indignación, ¿ya? Constatan que la colectividad patria, ¿no? La nación, ¿no? No cumple con su objetivo de crear justamente un sentido de pertenencia con intereses comunes, con justicia. Bueno, entonces, frente a esta traición de la patria o de la nación, ¿ya? De espalda a la realidad, ¿no? Esta nación de espalda a la realidad de la gente, muchos buscan un refugio en las pertenencias reales y verdaderas, ancestrales, ¿no? Son pertenencias ancestrales. eh, y el riesgo de estas pertenencias religiosas, culturales, ¿ya? Ideológicas también, ¿ya? El riesgo en este momento es que se vuelvan fanáticas y absolutas, ¿ya? Es lo que en algún momento se llamó el surgimiento de las nacionalidades. Se habló aquí en el surandino de la nacionalidad aymara, por ejemplo, ¿no? Es como una intensificación de la pertenencia, de una pertenencia cultural fanatizada e incluso mitificada, ¿no? Hay como una mitificación, ¿ya? No una mistificación, sino un mito de la pertenencia fanática, que es como un refugio ante las tradiciones de la nación o de la patria. Y ahí también para nosotros se va a desarrollar lo que llamaría una religión totémica, ¿no? Tenemos nuestro tótem religioso, que puede ser la Virgen María, que puede ser
Copacabana, que puede ser Huanca, que puede ser el Señor de los Milagros, ¿no? Como que nos agarramos de tótems, es decir, de signos que nos dicen quiénes somos. El Señor de los Milagros, pues, afirma una pertenencia religiosa, eh, bueno, en un primer momento negra, criolla, pero finalmente nacional, ¿no? Yo creo que el único político nacional verdadero en el Perú es el Señor de los Milagros, y después hay algunas vírgenes, ¿no? La de Chapi o el Señor de la Puerta, en fin, que marcan como esta simbolización de la identidad, pero que se vuelve fanática y violenta. Jesús denuncia de cierta manera estos fanatismos identitarios, ¿no? Cuando los fariseos dicen somos hijos de Abraham, una afirmación identitaria fuerte, Jesús dice, bueno, hijos de Abraham se les puede hacer salir de las piedras, se puede fabricar. Entonces, necesidad de pertenencia, imposibilidad de identificarse, de encontrar una pertenencia nacional eh, con la patria por espalda a espalda de la realidad y de los gobernantes, y entonces tentación, refugio fanático de una identidad o de una pertenencia grupal limitada y fanatizada, incluso a nivel religioso. Cómo a partir de esta situación que vivimos en este momento de manera cruda, a veces heroica también, ¿no? Cómo construir ciudadanía desde la pluralidad de pertenencias. Yo pienso que la pertenencia identitaria puede ser peligrosa, que sea cultural o que sea religiosa, ¿no? Pero, y puede ser simplemente pasiva, resistente, conservadora. Hace 15 días trabajamos el tema de Jesús y la sirofenicia, ¿ya? Ahí Jesús afirma una pertenencia identitaria corta, chica, fanática. Yo vine para las ovejas perdidas de Israel y no para los perros, los otros, ¿no? Y qué bueno que la sirofenicia haya roto esta identidad pasiva, resistente, conservadora, para abrir a Jesús a una nueva ciudadanía, justamente. Banguera Ciudadanía es un proyecto no realizado, no existente. Es un proyecto por realizar, juntando las diversas pertenencias en pie de igualdad para construir una casa común desde diferentes conciencias de pertenencia. Me parece que en particular en la Iglesia Católica estamos trabajando mucho la pertenencia amazónica, por ejemplo, con el Papa Francisco, ¿no? Entonces se trata de pasar de la identidad pasiva, resistente, a la responsabilidad activa. La ciudadanía no existe, es una toma de responsabilidad. Desde mi pertenencia me hago responsable de un escenario más grande que es la nación, ¿eh? Y donde aprendo a negociar, a hablar. Bueno, decía que no hay ni una pizca de palabra en este momento, todo es confrontación, ¿no? Eh, por negociación, por consensos, por escucha, por renuncias, por acuerdos, ¿sí? Y por eso insisto siempre de que la verdadera ciudadanía no se impone desde arriba, sino que viene desde abajo. Reaprender a opinar, a fiscalizar, a debatir. Y ahí parece que entre modernidad y posmodernidad hay una evolución de escenarios también. Hablé la vez pasada de la democracia directa y representativa. Los grandes espacios de la representatividad eran en modernidad los partidos y los gremios. Y sabemos hoy día que estos dos espacios están en una crisis mortal, ¿no? Recientemente, un potencial candidato
a la presidenta de la República, decía que no quería de un partido vientre de alquiler, ¿no? Pues eso son lo que los partidos se han vuelto hoy, ¿no? Y los gremios también, ¿ya? Más bien lo que está surgiendo hoy y que es mucho más interesante, no sé si más interesante, pues, sino que es la realidad que vivimos, es lo que se suele llamar los movimientos sociales, ¿no? Por ejemplo, el Me Too, ¿no? De las mujeres, perdón, o también que los negros importan, ¿no? Black Matter, ¿no? Etcétera. Esos movimientos alrededor de un gran tema universal, ya no de la pequeña identidad particular, religiosa, cultural, ¿no? Del pequeño grupo cerrado de la identidad pasiva, pasamos a un movimiento social que va como moviendo, despertando conciencia universal sobre grandes temas, ya no intereses gremiales, partidarios, ideológicos, particulares, que también son interesantes, los obreros, eh, no sé, los artistas, en fin. No, los movimientos sociales van a suscitar y tienen un poder enorme de opinión, de movilización. Por ejemplo, el tema del planeta, del futuro del planeta, que moviliza en particular los muy jóvenes de todas nuestras sociedades, ¿no? Bueno, esos movimientos sociales son como una nueva oportunidad de ciudadanía, es decir, de opinar, de dialogar, de fiscalizar, de debatir, de negociar sobre temas que afectan a todos, cualquier sea tu identidad específica o tu pertenencia específica. Entonces creo que ahí hay algo interesante y como una transformación de lo que llamamos los derechos humanos, ¿no? Porque sí hay una crítica muy fuerte actualmente de los derechos humanos, que se dice que son derechos neoliberales o liberales, que son derechos individuales, y que en nombre de esos derechos, por ejemplo, la propiedad, por ejemplo, la libertad de opinión, etcétera, que detienen o frenan o imposibilitan la verdadera ciudadanía sobre desafíos globales mucho más grandes, ¿no? Entonces, creo que los derechos humanos, que fue un avance fantástico, ¿no? Fantástico del siglo XIX y del siglo XX, están en este momento como ensanchándose, ¿ya? Y saliendo de las pertenencias cortas para proponer desafíos universales donde todos estamos implicados, todas las mujeres, el tema de la sexualidad, el tema del medio ambiente, etcétera. Creo que ahí hay una evolución de los derechos humanos, o se hablan hoy día de los derechos de los pueblos originarios, de los derechos de la Pachamama, de la Madre Tierra, etcétera. Bien, entonces espero que se ha entendido que hay una articulación entre una pertenencia que se abre a una pertenencia que dice ahí está mi identidad y se abre a la responsabilidad plural y colectiva, ¿ya? En particular a través de esta evolución de los derechos humanos desde los movimientos sociales. Vuelvo a la fe para terminar con los 4 cantos del siervo sufriente, que considero como una escuela de ciudadanía no violenta. Les invito a releer estos textos, eh, especialmente en la Semana Santa, ¿no? Son los capítulos 42 de Isaías, 42, 1 a 9. El segundo canto es 49, de 1 a 7. El tercero, el 50, de 4 a 11. Y el último, el cuarto, Isaías 52, versículo 13, hasta 53, versículo 12. Y creo que cada uno de estos cantos del siervo sufriente nos abre alguna pista para aprender o reaprender a ser verdaderamente ciudadanos, es decir, responsable de un proyecto común por realizar, que no está dado ya, sino que está por realizar. El primer canto
Bueno, primero, ¿quién es el siervo sufriente? Hay toda una discusión y una de las hipótesis es que el siervo sufriente es el pueblo, simplemente el pueblo de Israel, ¿no? Este pueblo que empieza a construir una nueva manera de ser, de existir como pueblo. ¿Ya? Y yo voy a quedarme con esta opción: el siervo sufriente es el pueblo pobre, nuestro pueblo pobre, y creo que la ciudadanía depende de esta responsabilización de nuestro pueblo sufriente. ¿Ya? En capítulo 42, entonces, 1 a 9, el siervo es elegido por Dios, etcétera, ¿no? He puesto mi espíritu sobre él, dice Dios, ¿ya? Dictará ley a las naciones, no vociferará ni alzará el tono, y no hará oír en la calle su voz. Pues es una línea muy no violenta, ¿no? Caña quebrada no partirá, mecha mortecina no apagará, lealmente hará justicia, no desmayará ni se quebrará hasta implantar en la tierra el derecho. Yo creo que este primer canto nos invita justamente a no oponerse entre pertenencia, entre identidades, ¿no? A preocuparnos del débil, ver la ciudadanía desde el débil, el más pequeño, el quebrado, ¿ya? Pero es universal, ¿no? Se abrirá a las naciones. Eso se va a repetir en todos los cantos, no solo para Jacob o no solo para Israel, como decía Jesús a la sirofenicia, sino para todos, como que es un pueblo capaz de juntar en vez de dividir y de oponer y de confrontar. El segundo canto, 49, 1 a 7. Óiganme, islas, atiendan pueblos lejanos. Yahvé desde el seno materno me llamó, desde las entrañas de mi madre recordó mi nombre, hizo mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me escondió, hizo de mí como saeta aguda, en su carcaj me guardó. Ya. En este segundo canto me gustaría subrayar la boca del siervo. Hizo de mi boca una espada afilada, es decir, la palabra, ¿no? Reaprender a hablar, reaprender el diálogo, la escucha. Va a decir que se había peleado en vano, y creo que muchos hoy día sentimos quizás que nos hemos comprometido en vano, hemos luchado en vano, dice el siervo sufriente, en este intento de palabra, de escucharnos, de construir un proyecto no por la fuerza, sino por la palabra, por la negociación. Pero Dios le va a decir: no, no, no fue en vano, esto va a traer fruto. Eso es quizás un consuelo para los viejos militantes frustrados, ¿no? El tercer canto, Isaías 50, 40, 54 a 11. ¿Dónde está esto? Está cerquita nomás. 4 a 11. El Señor Yahvé me ha dado una lengua dócil que sabe decir al cansado palabras de aliento. Temprano, temprano despierta mi oído para escuchar, igual que los discípulos. El Señor me ha abierto el oído y yo no me resistí. En este canto de nuevo, ¿no? Se hace el discipulado, pero el discipulado como escucha, como preocupación por el otro, ¿con quién me identifico? El siervo sufriente se va a identificar, como muchos profetas, con el sufrimiento del pueblo entero, ¿no? Cargar con el dolor del otro. Y finalmente, capítulo 52, versículos 12 a 53, perdón, versículo 13 a 53, 12. Eh, He aquí que prosperará mi siervo. Es una buena noticia, ¿no? Será, si el siervo es el pueblo pobre, será enaltecido, levantado, ensalzado sobremanera,
Así se asombrarán de él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía humano, ni su apariencia. Otro tanto se admirarán muchas naciones, ante él cerrarán los reyes la boca, etcétera, ¿no? Este canto final, que es un canto de enorme esperanza, subraya el liderazgo de los pobres y de los sufrientes en esta reconstrucción de una ciudadanía desde abajo. Ese es como un refrán que yo les voy a mandar cada semana, ¿no? La ciudadanía se reconstruye desde abajo, desde los pequeñitos. Pienso en la educación, por ejemplo, hoy día es fundamental volver a educar a los niños en ese sentido de la responsabilidad colectiva, en el creer que se puede y que el propio sufrimiento de los pobres es como el ingrediente, la semilla de una nueva ciudadanía.